Estimada Iglesia, muy buenas tardes. Un gusto de saludarlos en el amor del Señor. Eh, es grato compartir nuevamente el día de hoy, viernes, con ustedes, así como lo hicimos el día de ayer, jueves, en esta Santa Cena que hizo nuestro pastor Miguel Ángel en cada una de sus casas. Y el día de hoy, día viernes, vamos a compartir una pequeña reflexión para que ustedes ahí en casa puedan estar atentos y poder reflexionar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Así que les doy el vamos para nuestro pastor Luis Calderón, el cual va a tener esta reflexión. Dios la bendice, familia. Es grato volver a reunirnos en la presencia del Señor y compartir la palabra con ustedes. En esta Semana Santa podrían haber tantos pasajes en los que podríamos meditar y aprender del Señor. En esta ocasión quisiera compartir un pasaje que me ha sido de mucha bendición con ustedes. El Señor Jesucristo, la noche en que iba a ser entregado, estaba preocupado y su preocupación era por hacer la voluntad del Padre, pero también su preocupación extrema era por los 12, qué iba a suceder con ellos, y por lo tanto les da una orden: orad y velad. Veamos lo que pasó aquella noche y específicamente concentrémonos en Pedro. Pedro es uno de estos personajes interesantes porque es fácil identificarse con él. Aprendamos de lo que sucedió en la vida de Pedro para que no nos suceda a nosotros, especialmente en este tiempo donde vivimos, donde las circunstancias parecen tan parecidas. Veamos, Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante. Leeremos de la palabra del Señor así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, que aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y al que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces
Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Una noche antes de ser crucificado, está angustiado, estás triste. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: Vengan, oren conmigo. Velen, oren para que no caigan en tentación. Pero como acabamos de leer, sucedieron varias cosas bien interesantes que creo que si nosotros no tenemos cuidado en estos tiempos en que vivimos, también vamos a pasar lo mismo. Brevemente, quiero compartir con ustedes 5 cosas que le suceden específicamente a Pedro, pero también que los otros participaron. Vayamos entonces poco a poco y veamos lo que sucede con Pedro. En primer lugar, el Señor dice que toma a los 11. Ya Judas se había ido a venderlo, a negarlo. Y con esos 11 él decide llamar a 3 más para que estén más cerca: Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, para que estén allí orando, velando. Pero lamentablemente el Señor va, se arrodilla, se postra delante del Padre y en agonía le dice: Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando regresa, los encuentra durmiendo. Así que vamos a ver que lo primero que sucede cuando no oramos y velamos es que nos quedamos dormidos. Hay un sueño espiritual y pareciera que ese sueño espiritual está hoy mismo obrando en la iglesia del Señor. Y esto no es nada nuevo. Por favor, vean en sus Biblias Romanos capítulo 13, verso 11 a 12, donde el apóstol Pablo le dice a los romanos: Oren, velen para que no caigan en ese sueño, y a los que están dormidos despierten. Es hora de levantarse. Sueño también había contagiado a los hermanos en Éfeso. En el capítulo 5, verso 13 al 15, Pablo da la misma amonestación: Despiértense y les alumbrará Cristo. Vamos, levántense, no es hora de dormir. Y es lo que el Señor está diciéndole a su iglesia hoy: Oren y velen, porque si no, se van a quedar dormidos, como aquellas vírgenes que no tenían suficiente aceite. Y cuando su Señor vino, se quedaron y no se fueron con él. El que no ora y vela, se queda dormido. 2, es interesante que estando allí, cuando Judas va a entregarle con un beso, y fíjense cómo lo recibe el Señor: amigo, como queriendo decir, tienes otra oportunidad más, no lo hagas. Pero Judas ya había puesto en su corazón traicionarlo. Y es interesante que entonces Pedro saca la espada y corta la oreja de uno llamado Malco. Ahí no dice que fue Pedro. Qué bueno por aquellos que lo notaron. Vayamos a Juan capítulo 18, verso 10. Y dice que fue Pedro el que sacó la espada. Y dice que el que le cortó la espada se llamaba Malco. Así que es hermoso ver cómo los evangelios se complementan el uno al otro y nos dan estos pequeños detalles. Así que, número 1, el que no ora y vela se queda dormido. 2, el que no ora y vela actúa en la carne, trata de solucionarlo todo a su manera. ¿Cuántas veces tú y yo
Hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera y el resultado es el mismo. Un buen ejemplo de esto es Abraham. Dios le había dado una promesa, le dijo, de ti, de Sara, vendrá un hijo. Pero ellos querían ayudarle a Dios. Y Sara, en su desesperación, le dice a Abraham, ven, acuéstate con mi sierva. Y él, por no creer en la promesa, lo hace y nace Ismael, que hasta el día de hoy está en problemas. Pero somos así. A veces cuando no recibimos de Dios la respuesta en el tiempo que nosotros deseamos, entonces hacemos las cosas a nuestra manera y los resultados siempre serán los mismos. Por eso es que debemos de orar y velar para no actuar en la carne. Número 3. Es interesante que cuando lo apresan, todos, dice bien claro, todos los discípulos dejándole huyeron, no solamente Pedro, los 11, los otros que habían venido, que estaban viendo lo que estaba sucediendo con su maestro, también salieron huyendo. Y es que eso sucede. Cuando no estamos orando y velando, nuestra tendencia es huir. ¿Huir de qué? Huir de la prueba, huir de la dificultad. Este trabajo ya me está causando muchos problemas, nos vamos. Esta iglesia ya no soporto, nos vamos. Esta familia, aún de la familia, tendemos a huir. La huida, el no confrontar la situación muchas veces depende de que no estamos orando y velando. Porque cuando uno está orando y velando, no importa la adversidad que venga, no importa la enfermedad que venga, uno permanece firme, creyendo que Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará y Él siempre con la tentación dará la salida. Así que el que no ora y vela se queda dormido. El que no ora y vela actúa en la carne. El que no ora y vela huye. Pero la cuarta cosa que hace Pedro está basado en el versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos. Cuando no estamos orando y velando, seguimos a Dios de lejos. ¿Qué significa esto? Que no hay compromiso. Vamos a la iglesia cuando deseamos. Servimos si es que nos sobra el tiempo. Diezmamos, a veces no, porque nuestra cartera no está comprometida con la causa del Señor. Los cristianos que andan de lejos son aquellos que han dejado de orar y de velar hace ya mucho tiempo. Y fíjense que esto es algo progresivo. Pedro no oró y veló, y lo primero que sucedió es que se queda dormido. Pedro, los 11, los 10, perdón, no oran y entonces actúan en la carne. No oran y velan, huyen. No oran y velan y ahora andan de lejos. Pero todavía hay un último paso y lo encontramos en los últimos versículos que leímos a partir del 69 hasta el 75. Pedro, el que había jurado, el que había dicho, aunque todos te dejaren, yo nunca lo haré, es el que lo termina haciendo, no una, 3 veces. Cuando no oramos y velamos, caemos en la tentación de negar al Señor. Nuestro silencio en el trabajo, nuestro silencio en los estudios, nuestro silencio en el vecindario también es negación. Cuando no oramos y velamos, nos avergonzamos, nos da miedo decir que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día, que está vivo, sentado a la diestra del Padre y Él sigue siendo Señor de señores. 5 cosas. Cuando no oramos y velamos, nos dormimos, actuamos en la carne, huimos, andamos de lejos o terminamos negándole y llorando amargamente. Si esta historia hubiera terminado ahí, sería una de las historias más tristes, pero gloria a Dios que no terminó allí. Vayamos rápidamente al libro de los Hechos y veamos cómo el Señor le da una segunda oportunidad a Pedro y nos la quiere dar a nosotros como su iglesia. Lo primero que sucede es que dice que llevaban al Señor a casa de Caifás y dice que el Señor volvió a mirar y miró a Pedro. Esa mirada seguramente no era para condenarlo. Eso está en Lucas capítulo 22, versos 60 al 62. Era una mirada para decir, Pedro, me fallaste, pero no te preocupes, te sigo amando. El Señor nunca te mira para condenarte, siempre te mira para mostrarte cuánto te ama.
¿Por qué estoy tan seguro? Porque cuando Él resucita y las mujeres llegan y lo ven, es algo bello, precioso, que los ángeles lo dicen de una manera bien específica. Vayan y díganle a los dos, y a Pedro, porque el Señor sabía que la culpabilidad, la vergüenza lo habían arropado, pero Pedro necesitaba una palabra de esperanza. Y la palabra es, Pedro, tu Señor resucitó. Ven, quiere hablar, quiere verte. Cuando habla, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pues entonces apacienta. Pues entonces sé el pastor de mis ovejas. Pues entonces Pedro vuelve al llamado, a la asignación. Ese es nuestro Dios, el Dios de segundas oportunidades. Pero veamos que Pedro ahora sí aprende la lección de orar y velar. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1, versículos 3 en adelante, nos dice que cuando el Señor asciende, Pedro obedece. El Señor dice, no se vayan de Jerusalén, vayan, oren, esperen hasta que la promesa del Padre se cumpla. Y ahí está Pedro con los 120 orando en el aposento alto. Pedro había aprendido que la mejor manera de agradar a Dios es orando y velando para no caer en tentación. Así que el que no pudo dormir ni el que no pudo orar ni una hora, ahora está orando 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque dice la palabra que el Señor Jesús estuvo con ellos 40 días hablándoles de los misterios del reino, capítulo 1, versos 4 y 5. Y luego dice que el día de Pentecostés, Pente significa 50, de 40 a 50 hay 10 días. Estuvieron orando, esperando la promesa del Padre. Así que Pedro ahora sí puede orar y velar para no caer en tentación y recibir del Padre la promesa. Dos, ¿se acuerdan? Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Ahora Pedro saca una mejor espada. Hechos capítulo 2. Estos están ebrios, ninguno está borracho, dice Pedro. Han sido llenos. La profecía de Joel se cumplió y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, usa la palabra, es la espada, y entonces en la primera predicación, 3,000 almas vienen al Señor. Sí, el mismo Pedro que había negado, el mismo Pedro que había huido, el mismo Pedro que no había podido orar, ahora actúa en el Espíritu. 3, ¿se acuerdan? Todos huyeron. Ahora Pedro lo amenazan, le dicen, te vamos a meter a la cárcel, mejor que te calles. Y Pedro en el capítulo 3 dice, no, porque no es justo agradar a los hombres antes que a Dios. No, aunque me maten 1000 veces, no. Y Pedro es encarcelado, pero Dios lo saca de la cárcel. ¿Y qué hace? ¿Esconderse? No. El ángel que lo saca le dice, vuelve. Y regresa otra vez al templo a predicar. Pedro ya no huye. Ahora está dispuesto a enfrentar la situación, porque ahora está orando. Dice la palabra del Señor en el Hechos capítulo 3, verso 1, que él y Juan, siendo apóstoles, daban el ejemplo. Iban al templo ¿a qué? A orar. Hechos 6, verso 4, dice, ustedes dedíquense a servir a las mesas, pero nosotros perseveraremos en el ministerio de la oración y la palabra. Pedro lo había entendido. La única manera para no huir del ministerio, para no huir de la adversidad, para no huir de los problemas, es orando y velando. Número 4. ¿Se acuerdan? No solamente andaba de lejos, sino que niega al Señor. Pero antes de negarlo, dice que Pedro andaba de lejos. Pero ahora Pedro está tan y tan cerca de Dios que tiene a Dios mismo por dentro. No se puede estar más cerca de Dios que cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura la recibimos cuando la pedimos. Lucas 11, verso 13. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si tenemos esa llenura, no vamos a andar de lejos. Vamos a ser cristianos comprometidos con nuestro tiempo, con nuestros dones, talentos, con nuestra cartera. Podremos entonces vivir para el Señor. No vamos a andar de lejos. Y Pedro nos lo demuestra. Pedro estaba bien cerca, tan cerca que tenía al mismo Dios por dentro. Y
así el Señor quiere que vivamos cerca de Él, en intimidad con Él. Por último, el Pedro que lo había negado, ahora lo confiesa. Hechos 4, verso 12. No hay ningún otro nombre en el cual haya salvación, sino en Jesucristo. Lo interesante es, si ustedes no lo sabían, es que la historia nos dice que Pedro murió crucificado por causa del Señor. E hizo una petición antes de morir. Por favor, pónganme con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, porque no soy digno de morir como murió mi Señor. El mismo Pedro que le negó 3 veces es el Pedro que murió por causa del Señor. ¿Por qué? Porque ahora Pedro oraba y velaba. Velaba y oraba. Iglesia del Señor, los tiempos son malos. No es hora de dormir. Levántate tú que duermes. Despierta. Es hora de orar y de velar para no caer en tentación. Es hora de orar y velar para no dormirnos. Es hora de orar y velar para no actuar en la carne. Es hora de orar y velar para no huir. Es hora de orar y velar para no andar de lejos. Es hora de orar y velar para no negar al Señor. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque la has dejado escrito para nuestra enseñanza, para no cometer los mismos errores. Señor, líbranos de desobedecer. Ayúdanos a orar y a velar para no caer en tentación, para no pecar contra ti. Ayúdanos a orar y velar. Señor, despierta tu iglesia. Despiértala para que no actuemos en la carne, para que no querramos solucionar las cosas a nuestra manera. Papito Dios, ayúdanos para no huir. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Ayúdanos, ayúdanos para no andar de lejos. Señor, ayúdanos a volver al primer amor. El que anda de lejos se ha alejado de su primer amor. Ayúdanos para no ser de ellos. Y sobre todas las cosas, ayúdanos para no negarte con nuestro silencio, sino para proclamar las buenas nuevas de que tú moriste clavado en una cruz, derramaste tu sangre, resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre y eres el Señor de señores. Ayúdanos, oh buen Dios, a proclamar que de tal manera amaste tú al mundo, que diste lo más preciado, tu único Hijo, para que nadie se pierda y todo aquel que en él crea tenga la vida eterna. Ayúdanos a proclamar que tú no te tardas en cumplir tu promesa, como algunos creen, sino que estás esperando que cada ser humano se arrepienta y se vuelva a ti. Y gracias, porque así como transformaste a Pedro, me puedes transformar a mí. Gracias, porque eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias por amarme con amor eterno y prolongar tu misericordia sobre mí. Gracias, oh buen Dios. Gracias. Gracias. Señor Jesús, gracias por haber obedecido, haber ido a la cruz. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Enviaste la promesa del Padre, enviaste al Espíritu Santo y Él habita y mora con nosotros. Y ahora por eso podemos orar y velar. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que su palabra sea siendo en ustedes la que sigue transformando sus vidas, las que sigue preparándonos para orar y velar hasta que Él venga, hasta que Él venga. La iglesia dice, ven Señor, Maranata, Cristo viene pronto.